Señores, en un país en donde la basura todavía es un tema por resolver, pues de repente la sed se encuentra con el agua y eso hace match. Uno espera que entonces dé las respuestas necesarias. Y me refiero al Plan Dominicana Limpia, pero cuando uno habla del Plan Dominicana Limpia es todavía mucho más expansivo. Quiero dar las gracias por su visita temprano aquí a nuestro set y a estar con nosotros dispuesto a responder todas las inquietudes nuestras y de la gente, a Domingo Contreras. Buenos días, Domingo. Bueno, buenos días a ti, Aris, y a los amigos que nos están viendo y escuchando. Y bueno, poder intercambiar, porque la basura o los residuos sólidos tienen una particularidad en que de alguna manera todos somos responsables. Aunque en el nivel de las autoridades o de los roles que se reparten para el manejo de los residuos, hay niveles diferentes de responsabilidad, pero es un tema que no es posible abordarlo y resolverlo sin una participación plural de los actores. Así mismo, sabes que hace un año, poco más de un año, cuando salió Dominicana Limpia, recibimos con, yo creo que una sobreexpectativa, porque eso era lo que se presentaba. De hecho, se presentó un proyecto muy ambicioso en un país en donde sabemos que la basura es un problema serio. ¿Se ha ido cumpliendo el cronograma? Lo que pasa que hay un tema con la basura. La basura no es posible transformarla de la noche a la mañana, es un proceso. Yo pienso que sí. Yo pienso que por primera vez en su historia, de alguna forma, porque quizá hasta el momento, al nosotros ser una sociedad que se transformó de una sociedad rural a una sociedad urbana, la característica de nuestros residuos no nos generaban, digamos, el reto, el desafío que nos generan hoy, porque eran fundamentalmente orgánicos. Y siempre habían animales para comérselo, y lo que sobraban se convertían en abono, en humus. Pero en la medida que la composición de los residuos ha ido cambiando, la exigencia de generar sistemas para atender los residuos nos van exigiendo otro rol. Entonces, ¿qué pasó? Que el país nunca estructuró un plan para manejar los residuos. Fíjate que con excepción quizá de Santo Domingo, en su momento los japoneses nos donaron Duquesa, y Santiago con Rafael, La Vega hizo una intervención. El resto del país buscaron un lugar abandonado, un reto de mina, y se iba tirando ahí la basura y se empujaba cuando ya se volvía un problema muy grande, pero nunca se concibió un plan para la creación de un manejo integral de los residuos para transformar los destinos finales. Fíjate si eso es tan así, que yo le pongo a la gente un cuadro. Sánchez, en Samaná, están en unos manglares el destino final. Increíble. En Constanza están a la orilla del yaque. Cuando llueve, el agua la arrastra y la termina tirando al yaque. En Nagua están frente al mar. Es para que uno tenga uno aquilate cómo nosotros fuimos ubicando los lugares. Moca está en el centro del pueblo, porque estaba en la periferia, pero con el paso del tiempo se fue poblando el entorno, pero queda a la orilla de una fuente de agua. De hecho, cuando llueve, se va a una comunidad que se llama Los López y ya se convierte en un conflicto. Fíjate que de pronto nuestra ubicación de los destinos finales se hizo pensado en otro momento. Entonces, por primera vez se ha creado un equipo que ha ido estudiando caso por caso, que ha generado una visión global y que ya iniciamos a intervenir. Oye, esto ahora que dices que iniciamos a intervenir, el principal desafío que ustedes mismos plantearon de manera pública fue cerrar los vertederos más críticos. Estamos hablando de Azua, Santiago, Moca, San Francisco de Macorís, Puerto Plata, Santo Domingo Este, Villa Altagracia y Verón. El cronograma que he visto ha coincidido en anunciar un cierre técnico, pero no tenemos cierres reales. Ayúdanos a entender esto. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué representa un cierre técnico? Que ya estamos interviniendo. Hoy estamos en Villa Altagracia y estamos en Verón. Y esperamos en lo que queda de noviembre completar el calendario Puerto Plata, Azua, Santiago y Moca, en lo que queda de este año. Y el año que viene continuaremos las intervenciones. Un destino final, en lo que nosotros tenemos hoy como lugar, tiene un pasivo ambiental. Hemos tirado la basura
y ahí hay una contaminación ambiental, para decirlo en un término que la gente entienda. Hay un montón de basura acumulada que a veces se incendian, tienen una serie de materiales que no se van a descomponer en el corto plazo y tienen un serio problema de manejo. Entonces, el primer paso es cómo colocar apropiadamente esta basura para que generen el menor daño posible al medio ambiente, cómo disminuir el impacto ambiental de esta contaminación que hemos tirado. Entonces, ese es el primer paso que damos. Entonces, se genera una celda, se generan retros, se suben en camión, lo que se debió hacer antes, hay que hacerlo. ¿A eso es que ustedes le llaman un cierre técnico? No, son 3 pasos que tiene el cierre técnico, ese es el primer paso. Ok. Segundo paso, tú tienes un día a día, la basura no se para, tienes que recolectar la basura y tienes que tener un lugar para tirarla apropiadamente, porque no puedes seguir tirándola como la tiraba antes, porque ya tiene un costo. Entonces hay que generar una celda, impermeabilizarla, generarle una laguna de lisiviado, que es para recoger el líquido que genera la basura, que es altamente contaminante. Entonces es como si generáramos las nuevas instalaciones que va a llevar un relleno sanitario, pero lo hacemos en el mismo lugar. Porque, ¿y cómo pueden confluir esas dos operaciones juntas? Porque es un vertedero que sigue abierto, pero que al mismo tiempo intenta reinventarse. Es correcto. Esa es parte del esfuerzo que hacen los ingenieros, porque, y ahí voy, es que el tema de los residuos a veces la gente no lo entiende. Es por eso que es tan complejo. Porque tú tienes un día a día en lo que tú trasladas, porque el tercer paso es diseñar las nuevas instalaciones. En lo que tú mantienes, en lo que tú atacas el pasivo ambiental, mantiene la operación, desarrolla las nuevas instalaciones. Cada una de esas operaciones será trasladada del lugar. O sea, el vertedero de Asua, ni el de Moca, ni el de San Francisco, ni el de Puerto Plata, Santo Domingo Este, Verón, no quedarán en su mismo lugar. No, serán movidos. No, cada caso es muy particular. Te pongo el ejemplo. Moca, la idea es convertir el lugar actual, hacer clausurar la operación vieja, convertirla en un parque, es decir, cerrarla, que después le echamos una capa de tierra y sembramos eso para que eso quede verde. Y desarrollar unas instalaciones que es una estación de transferencia para que con unas volquetas grandes los residuos se trasladen a otro lugar. Pero en el caso de Asua es diferente. Ya Asua se colocan apropiadamente los residuos anteriores, se genera la nueva celda y en el mismo lugar Asua se transforma en las nuevas instalaciones. Y así cada caso, por eso digo... Vamos a hablar de casos específicos, ahora sí, que estamos en casos. Hay uno que interesa a todos, y más porque nosotros somos un país que vive del turismo. Hablemos del caso de Puerto Plata, porque es que ese vertedero a entrada, sabemos que hay esfuerzos empeñados y de todos, yo no sé si mi especulación sería real, pero me atrevo a pensar que tal vez sería el más costoso. ¿Cuál es el ritmo que lleva ahora mismo el caso de Puerto Plata? Mira, Puerto Plata estamos, digamos, en un buen momento. El presidente de la República aprobó 250 millones de pesos. Para el caso de Puerto Plata. Para Puerto Plata. Que en el caso de Puerto Plata vamos a hacer los 3 pasos que estamos hablando. Vamos a colocar apropiadamente los residuos que están ahí para taparlo y después poner una capa vegetal, generar una celda para manejar el día a día y generar una nueva instalación. ¿Y cuándo comienza eso? Porque una vez se anuncia el cierre técnico, se supone que hay un cronograma y que no deberíamos estar hablando de cierre técnico un año después todavía o 6 meses después. ¿Cuánto es ese ritmo? Mira lo que pasa, Adis. El cierre técnico, que es una decisión administrativa del Ministerio de Medio Ambiente, habilita a los órganos públicos para los procesos de licitación, los términos, sacar los permisos ambientales correspondientes, hacer todos los estudios que corresponden. Por eso hay que entender que la transformación de una estructura sanitaria de esta característica, colocándola en lugares adecuados, y un tema importante, manejando los costos operativos, porque no es solo generar una nueva instalación, es generarla de la manera más apropiada, de modo que los costos operativos posteriores sean manejables, que es un tema del que hay que hablar, porque esta intervención que estamos haciendo es muy importante para atacar un problema, pero de cara al futuro los residuos no se van a parar. Al contrario, en una economía en expansión y demográficamente creciendo, nosotros necesitamos generar un sistema, que nuestro propósito es
que esto sea una industria, porque estos materiales bien manejados, ubicados apropiadamente, nos darían para impulsar una industria que permita aprovechar una parte de estos materiales, que no, el peor de la decisión es enterrarlo. El peor para es que la gente nos entienda el reciclaje. Pero ese es otro tema que yo te voy a preguntar de eso sí. ahora. Quiero caer en qué tiempo necesita un vertedero para que el cierre técnico ya sea un proceso concluido. Por ejemplo, depende del tamaño. Por ejemplo, Villa Altagracia lo estamos terminando en 4 meses. Ok. Verón, 6 meses, o de 6 meses a 8 meses. En el caso de Puerto Plata, pienso que estaremos en el mismo plazo. Pero, por ejemplo, uno como Duquesa probablemente se lleve 2 años. Es decir, depende de la magnitud, porque es un trabajo de ingeniería complejo que requiere tener los cuidados del lugar y va a depender siempre del tamaño, de la cantidad de residuos, también de la característica de los suelos donde se trabaja. Hay lugares, por ejemplo, en Villa Altagracia había una mina en el mismo lugar, facilitó enormemente la operación. Entonces, en el caso de Verón, que es el que menos se menciona, pero es el más grave, mucho más grave que Puerto Plata, porque el de Verón se arrastra a las playas turísticas, ahí la basura. No solo eso, el humo de Verón estaba entrando a Jarro Café. Nosotros, hubo días que los turistas hubo que sacarlo de la playa y de la piscina y guardarlo en el lugar. No, realmente, hemos hablado de este tema, pero mucha gente no aquilata la magnitud de cuál es la situación de los residuos en el país. Lo que vimos en el malecón de Santo Domingo, con el impacto que tuvimos, es a lo que estamos expuestos en todo el país. Estamos sumamente vulnerables. Esperamos que estas intervenciones ayuden a fortalecer y a dar una respuesta, pero hay que crear un sistema. Esto no se puede quedar en una intervención, porque tiene que haber una operación que tiene que transformarse. Sí. La mayoría de países han transformado este problema en una oportunidad, que es lo que esperamos que pueda ocurrir aquí en la República Dominicana. Domingo, yo veo 3 cosas. Primero, esa intervención que ustedes tienen en los vertederos que están críticos. Segundo, la necesidad de que se eduque a la población. Y tercero, que los desechos sólidos entonces tomen un curso al final, porque si no, entonces es inmanejable. Sabemos que ustedes los tienen contemplados todos, pero veo muy flojo el asunto del contacto de educación con la comunidad. La gente no está teniendo pertenencia de este proceso. Y al final, si el dominicano, si el usuario no utiliza la razón a la hora de botar basura, a la hora de utilizar desechos, todo esto va a ser una gran carga para el Estado que no va a terminar nunca. ¿Cómo ustedes están mirando esa parte del monstruo? Mira, este año ha iniciado y yo pienso que va a ir creciendo y fortaleciéndose una etapa de educación. Nosotros hemos iniciado en las escuelas, estamos en 100 territorios del país. Hemos comenzado a formar los núcleos de reciclaje con estudiantes universitarios que van a las comunidades y con la Junta de Vecinos y grupos, forman un grupo para trabajar, crear un punto limpio, comenzar con la separación, comenzar a crear esa dinámica, pero en la escuela, la creación de los puntos limpios para que los estudiantes se involucren de hecho. Y en los barrios donde están los adultos todo el tiempo interactuando. Por ejemplo, vimos también, el Ayuntamiento del Distrito comenzó a visitar casa por casa también para educar en esa dirección. Abel lo ha estado haciendo en Santiago. Pero no veo entonces que Dominicana Limpia como tal se reúna con los alcaldes y establezca un proyecto de educación. No, es que de hecho... ¿O cómo lo contemplan? Por ejemplo, mañana, para que tengamos claro, inicia la capacitación de todo el personal de barrido y limpieza de todos los ayuntamientos. Es decir, se van a capacitar, porque lo estamos haciendo sobre la base de los ayuntamientos que están en el SISMA, que es un sistema de monitoreo. Hay unos 70 ayuntamientos que van a iniciar primero, que abarcan unos 15.000 obreros. Nosotros vamos a capacitar 15.000 obreros. Se ha hecho un tutorial, se va a ir ayuntamiento por ayuntamiento para las medidas de seguridad de este personal, los sistemas de barrido, los instrumentos, cómo se hace, porque todo esto, y por eso le decía que esto es un proceso porque si la institución responsable no capacita a su personal para que lo asuma, si educación con los estudiantes, este proceso que hemos iniciado con los puntos limpios y con los que suministran el desayuno escolar, estamos trabajando con INAVIE, para que también los que suministran, que son también en gran medida empresas, también asuman la responsabilidad de recuperar el material. Por eso es tan importante la responsabilidad extendida del productor, distribuidor y comercializador, los roles que se requieren alrededor de esto,
para que en un momento nosotros miremos que esto funciona como un sistema, lo mismo que opera para distribuir alimentos, productos que tienen fábrica, tienen camiones que distribuyen, centros de distribución, centros de expendio, es la cadena a la reversa. Cómo recuperar esos envases después de usados, creándole una cadena que regresen de nuevo a la industria para ser utilizados. Domingo, ¿por qué el caso de Tamboril, pese a ser un vertedero tan contaminante, no está en la lista de esas prioridades? Tamboril está entre la lista. Tamboril está en la lista. Tamboril y Moca se van juntos. Porque cuando se refieren al de Moca, también están arrastrando Tamboril lo vamos a cerrar y vamos a crear una estación de transferencia. Pero Tamboril lo están cerrando desde enero. Pero a diferencia del pasado, no se contaba con los recursos ni con el equipo técnico para hacer una operación que fuera correcta, porque se ha cerrado un par de veces. Se cierra, se empuja un poco la basura, porque el humo de Tamboril ha estado afectando la población y también unas oportunidades de expansión turística que hay en esa zona. Entonces, yo tengo inclusive algunos amigos que están involucrados y que me han estado cuestionando, ¿y cuándo es? Le dije, bueno, ahora es la oportunidad, pero ¿por qué hay que hacerlo de manera que esto ya se construya como un sistema? Porque no hacemos nada con cerrarlo, digamos, esporádicamente y que meses después nos enteramos que hubo que aperturarlo porque la operación que sustituyó el cierre no funcionó para la comunidad, porque hay que garantizar también que la operación del día a día, con los costos que implica, puedan ser manejables por el ayuntamiento. Entonces, por eso le digo que estamos construyendo y ahí voy. Estamos capacitando el personal. Y algo más importante, el día 4 se va a lanzar el SISMAS Servicio, que es un sistema de indicadores que se va a premiar los ayuntamientos con el Fondo de Cohesión por el comportamiento del barrido, separación en la fuente, reciclaje, manejo del destino final, campaña educativa de los ayuntamientos. Esos indicadores van a comenzar a contar, a ser parte de la dinámica de lo que haga un ayuntamiento para jugar su rol en el manejo integral de los residuos sólidos. Por eso le digo que se trata de montar un sistema y por primera vez, se lo digo, la República Dominicana tiene un equipo de trabajo de ingenieros de destino final y ya tiene sus equipos también de intervención, equipos de maquinaria especializada que van a ir permitiendo ir desarrollando esos cierres técnicos y produciendo nuevas infraestructuras para el país. Cuando nosotros le hablamos a la gente, probablemente la gente no entiende cómo todo esto va también a significar un tiempo para poderse materializar, porque hacen falta muchos recursos. Cuando uno habla con un alcalde, que ha hablado con muchísimos, algunos con los que tengo una relación especial, otra menos especial, pero cuando uno se pone a hablar en llano, fuera de cámaras, algunos están un poco desalentados porque entienden que esto necesita demasiado dinero y que cuando llegue a hacerse realidad para sus provincias, si ellos no están en esta lista de prioridades, habrá pasado mucho tiempo. Cuando viene a ver, habrá pasado inclusive su gestión. ¿Dónde tú crees que estará esto en 2 años, en 4 años? Porque cuando se conversa con los alcaldes, la realidad del día a día en un municipio, el problema es el dinero. No es solo el dinero es muy importante. Está también la capacidad técnica para manejarlo, aunque parezca mentira, si uno no calcula bien, por ejemplo, los alcaldes le traen muchísimos proyectos de gente que viene del exterior. La mayoría de esos proyectos son irrealizables en el país, porque nosotros no tenemos una operación financiera en los destinos finales. Por eso es que hemos estado planteando la ley, porque la ley crea un fondo que permite una intervención simultánea en todos los lugares, porque evidentemente Dominicana Limpia tiene 500 millones de pesos al año, no puede intervenir todos los lugares al mismo tiempo, tiene que ir generando un orden de prioridad. Y pensamos que la prioridad, primero, los polos turísticos del país, segundo, las grandes ciudades. Y tercero, iremos también porque también hay un elemento. Aquí cada lugar no puede querer tener un botadero de basura. Tenemos que encontrar lugares intermedios para poder realizar. Y ahí la misma ley lo marca. También tiene que haber un pago de parte del ciudadano de la recolección de los residuos, porque aquí solo el 8% de los ciudadanos paga la recolección y el transporte de los residuos. Entonces, los alcaldes no pueden, con los camiones que tienen, con el equipamiento que tienen, no pueden realmente hacer frente al reto que tienen. Entonces, yo pienso que la ley es la herramienta que requiere hoy la República Dominicana para contar con un instrumento que le permita simultáneamente, en el menor tiempo posible,
hacer este cambio, sobre todo lo que tiene que ver con la infraestructura de los destinos finales. Me están diciendo aquí que debemos de terminar. Te comprometo a la próxima visita porque todavía nos quedó pendiente hablar si le crees a la privatización de la recogida, cuál es tu perspectiva de las plantas recicladoras. Hay muchas cosas. Todo esto es comida diaria porque el día a día produce mucha basura, muchos desperdicios. Y ese programa en el que estás se divide en muchísimas cosas. Nos faltó hablar de Quisqueya Aprende Contigo, así que vamos a poner la cita para la próxima de una vez, Domingo, y desearte un lindo lunes. Gracias. Gracias por estar con nosotros. A ti. Continuamos, señores, en Enfoque Matinal.